Y ok. Entonces, en la parte final de la colonia están los zooides que se dedican a la alimentación, si veis aquí, estos así, que tienen un tentáculo y en los tentáculos están los niocistos. Entonces, estos serían estómagos, ¿vale? Con su boca aquí que se abre y es muy, o sea, muy plásticos, tienen mucha movilidad, digamos, para abrir la boca y capturar la presa y volver a cerrar. Y luego tenemos esta parte de aquí que vendría a ser la parte reproductora. ¿Ok? Y os voy a explicar aquí básicamente, para no irnos del esquema, pero luego volverá a salir. Veis que aquí en negrito, esta zona y esta zona, son las zonas de crecimiento de los sifonóforos, de la colonia. Entonces, esta parte de la colonia crece desde aquí. Entonces, los nuevos zooides, veis que de aquí son más pequeñitos que aquí. Entonces los nuevos zooides de esta parte de la colonia van creciendo desde aquí y la colonia se va como alargando. ¿Ok? El flotador solo tiene un flotador y no crece más ni crece más. ¿Vale? Esta parte de la colonia crece a partir de esta zona de crecimiento. Entonces los nuevos gastrozoides, que son los estómagos, y las nuevas partes, los gonozoides, que serían las partes sexuales, van creciendo a partir de aquí. Entonces los zooides que están más alejados son aquellos zooides más viejos, diríamos, ¿no? Que llevan más tiempo en la colonia. Y los que están cerca de la zona de crecimiento serían los más jóvenes. ¿Ok? Ok, pues esto. Esto es un hidroide o pólipo y un sifonóforo. Y para que veáis que básicamente es la misma estructura, solo que está todo metido en una colonia, ¿no? Está todo en una bueno, aquí también es una colonia, lo que pasa es que esta colonia está fijada a un sustrato y esta colonia es flotante. Está, digamos, yo pongo el ejemplo que está cogida, digamos, al flotador, pero el flotador es parte de la colonia, entonces es una colonia flotante. Vale, entonces respecto a la morfología ya os he explicado bastante, pero bueno, lo que os decía son los sifonóforos son hidrozoos coloniales que nadan libremente, ¿vale? No están cogidos a ningún sustrato, ¿vale? Tienen un eje antero-posterior, el anterior sería donde está el flotador y el posterior el contrario. Tienen un eje dorsoventral también. Como veis, algunas estructuras están de un lado, pero no del otro, en algunas especies, no en todas. Están compuestos por zooides, que son las unidades, que son genéticamente idénticos porque son parte de la misma colonia, pero estructuralmente, como hemos visto, y también funcionalmente diferentes, ¿vale? Porque cada uno tiene una función y cada uno tiene una estructura, pero realmente todos son genéticamente idénticos, son parte del mismo individuo. Vendría a ser parecido, que no es lo mismo que a nosotros, ¿no? Mi célula del hígado tiene la misma composición genética que mi célula de la piel, pero tienen estructuras y funciones diferentes, ¿vale? Ay, perdón. Vale, pues entonces aquí os vuelvo a repetir las tres partes. Lo voy repitiendo para que vaya calando porque sé que son pues palabras nuevas y más raritas, ¿vale? Entonces está la parte del flotador que se llama neumatóforo, la parte de la zona de locomoción que se llama nectosoma, que es donde están los nectóforos, que es cada unidad. Y está la parte del sifosoma, que es lo que hemos comentado, que se encarga de la alimentación y de la reproducción. Vale. Aquí os indico cada uno de los zooides que tiene cada parte. En el caso del sifosoma, una cosa que no había comentado son las brácteas, que son los zooides que se dedican a la protección. Son como hojitas, vienen a ser como hojitas de árboles, digamos, que son gelatinosos y lo que hace es proteger normalmente
normalmente están sobre el gonóforo, sobre el gastrozoide para protegerlo, ¿vale? Si veis aquí, estas estructuras están repetidas en serie, ¿vale? Cada estructura, digamos, cada unidad está siempre compuesta por una bráctea o más y por un gastrozoide, que es el estómago, su tentáculo, cada gastrozoide tiene su tentáculo, y la zona o el órgano de reproducción, ¿vale? Aquí lo veis más en detalle. Y esta unidad se llama cormidio. No os preocupéis por el nombre porque ya lleváis bastantes, pero para que lo sepáis, ¿vale? Veis aquí con más detalle, este es el estómago, aquí es por donde se abriría la boca, este es su tentáculo que siempre sale desde la base con sus baterías de niocistos, ¿vale? Veis aquí la bráctea en azul que está protegiendo el gastrozoide. Y lo que está en colores es masculino y femenino, el material sexual, ¿vale? Y tenéis también aquí brácteas, ¿vale? Pues bueno, como comentaba antes, son los animales coloniales más complejos y con la mayor diferenciación de funciones entre zooides, según algunas descripciones. Y a pesar de todo esto que os cuento, ¿no? Pues que son tan raros y tan diferentes y tal, pues los sifoníferos siguen estando muy poco estudiados, ¿no? Y es básicamente a su gran fragilidad, porque estos organismos una vez que se capturan normalmente se rompen en sus diferentes piezas, cosas que he contado, y entonces hay que rearmar el puzzle para saber exactamente qué es y de qué se trata y cuántos son. Y además viven en el océano abierto y muchos de ellos pues viven a grandes profundidades, como os he comentado. Y aquí la verdad que debería añadir también, que me estoy dando cuenta ahora, que están muy poco estudiados también porque no hay dinero para la ciencia básica, que es pues taxonomía y estudiar organismos a una velocidad que es más lenta de la ciencia actual, ¿no? Esto es más como una slow science, cuando te dedicas a la taxonomía y a distribución de organismos y tal. Pero si nos fijamos bien, y esto es algo importante, es la base del resto de ciencias. Porque incluso en la medicina, si tenemos una enfermedad, hasta que no se identifica taxonómicamente lo que crea la enfermedad, ya sea un parásito, una bacteria, un virus, no sabemos cómo tratar esa enfermedad. Entonces, y ya no solo en la medicina, en muchos otros campos. Entonces, es una ciencia de base. Entonces, tenemos que ser todos conscientes de que está muy bien toda esta ciencia muy rápida y que es necesaria, pero que no se olvide también la ciencia de base, porque sin la ciencia de base es como si tenemos el tejado de la casa y es muy guay, pero decimos, pues las vigas no importan, ¿no? Vale, pues te vas a quedar sin tejado también. Entonces, un poco me gusta traer esto a colación porque somos muy pocos los que nos dedicamos a la taxonomía. De hecho, nos tenemos que buscar la vida porque normalmente no hay financiación. Y yo ahora estoy en colecciones y que estoy encantada y tiene mucha relación, pero no he encontrado financiación para seguir con mi carrera investigadora, digamos, ¿no? Entonces, y esto es una realidad en España y especialmente y en otros países, ¿no? Entonces, es importante que se sepa esto, ¿no? Y que lo sepamos todos, que este tipo de ciencia es básica y es necesaria y sin ella no hay otras cosas, ¿no? Aunque nos quieran hacer creer que sí, pero no es así. Entonces, también os animo que si alguno como que se siente muy interesado en este tipo de ciencia, ¿no? de la taxonomía, pues que busque a gente que se forme y que se dedique, pero si es realmente lo que te gusta, porque si no es bastante rollo. Es bastante rollo en el sentido de que pues haces cosas que te apasionan y que puedes dedicar energía a eso, ¿no? Y tu tiempo, pero si no te apasiona, pues no. Pero igual con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esto era importante también comentarlo.
Y que sepáis que yo estoy a disposición también si alguno tiene mucho interés, pues encantada de ayudar con información. Pues hay 3 tipos de sifonóforos. En base a esta morfología que os he comentado, entonces tenemos los sifonóforos que tienen las 3 partes que hemos visto de la colonia, el flotador, la parte de la locomoción y la parte del sifosoma. Este caso de sifonóforos se llamarían fisonéctidos. Luego tenemos colonias que solo tienen el flotador y la parte reproductora y de alimentación, pero no tienen la parte de locomoción. ¿Okay? Entonces a estos sifonóforos se le llaman cistonéstidos, es el grupo de cistonéstidos. Y por último tenemos los calicóforos, que son aquellas colonias que no tienen flotador, ¿okay? Pero sí que tienen solo 2, normalmente hay algunos que tienen más, pero básicamente son 2 nectóforos. Y siempre todos tienen la parte del sifosoma, ¿vale? Porque es la parte de alimentación y de reproducción. Vale, os voy a poner unos ejemplos, unos diagramas que son como más fieles a la realidad. Esto sería un fisonéctido que está en las 3 partes. Si veis al flotador puede ser un poco pequeño. No sé si se ve, por cierto, porque en mi pantalla no se ve, está tapado. Los cistonéstidos, ¿vale? Tiene flotador. Y el resto de la colonia sin los nectóforos. Y los calicóforos, así se ven, ¿vale? 2 nectóforos y el resto de la colonia. Ok, pues aquí los tenemos bien diferenciados. Y os voy a hacer un examen rápido. ¿Cuánto voy de tiempo? Son las 12:25, pero vas bien, tú tranquila, Elena. Vale. Bueno, por este año os voy a pasar el examen rapidito. Mirad, pues tenemos Physalia, ¿vale? Physalia pues sería un cistonéstido, porque veis que no tiene esta parte de locomoción, ¿vale? Solo tiene el flotador y la parte de tentáculos. Este ejemplo de aquí también sería cistonéstido, porque solo tiene flotador y la parte de tentáculos. Sin embargo, este podéis ver, aunque aquí está muy pequeñito, está el flotador, toda la parte de locomoción y la parte de alimentación. Y este es bastante fácil de ver que es un calicóforo porque tiene los 2 nectóforos y la parte del resto de la colonia. Ok, tipos de muestreo. Normalmente se muestran con redes de zooplancton y lo que pasa en este caso es que quedan bastante destrozados, ¿no? También tenemos los Remote Operate Vehicles, que son, bueno, ahora os enseñaré una imagen para que los veáis. Y tenemos los submarinos, esto ya si tienes mucho, mucho dinero. Las redes de zooplancton, básicamente, quizás conocéis, pues tenemos redes Bongo, las redes de Mockness, que son aquellas redes que se pueden abrir y cerrar las diferentes redes, y las redes de Neuston, que son las que muestrean la columna más superficial del agua, ¿vale? Los organismos que están más flotando, digamos, o en el primer medio metro. Tenemos los ROVs, que son estos aparatos que van siempre conectados con un barco. Y lo importante es que tienen unas luces muy potentes para las zonas donde no llega la luz natural, para poder estudiar la fauna y la flora de la zona donde llegan. Aquí tenéis más imágenes, pueden tener incluso brazos que capturen ciertas muestras. Y luego tenemos submarinos. Este es un submarino japonés con el cual colaboraba Francesc Pallés, que fue mi tutor original cuando yo empecé a estudiar sifonóforos, y él es Dougal Lindsay, que es un australiano que vive en Japón. Y entonces ellos pues hicieron muchos estudios de sifonóforos a grandes profundidades con este tipo de submarinos, ¿no? Y embarcarte en uno de estos submarinos, pues la verdad que debe ser algo increíble. Bueno, un poquito de sistemática de evolución, así rapidito para que tengáis una idea simplemente.
tenemos el orden Cistonéctida y el orden Codonófora. El orden Cistonéctida, en lo que se diferencian estos dos órdenes, es básicamente que estos llevan codonófora, significa que llevan codones, y codón en este caso sería los nectóforos, que es la parte que de locomoción, ¿vale? Entonces en esta parte el orden Cistonéctida no tiene los nectóforos, y en este orden sí que son aquellas que os comentaba que llevan la parte de locomoción, ¿vale? Bien ya sean bastantes o solo dos, ¿vale? Que sea el suborden Calicoforae o el suborden Fisonectidae. Y luego, bueno, dentro de este orden hay solo dos familias. Fisalidae es la de Fisalia, y Rizofisidae es aquella que os enseñé que parecían así como danzarinas, bailarinas. En Fisonectidae tenemos más familias, son aquellas especies que normalmente son bastante más grandes, y los calicóforos son aquellos que os comentaba que son normalmente más pequeñitos, no todos. Bueno, esto lo voy a pasar rápido. Vale, los ciclos de vida, pues para que veáis que son básicamente lo mismo que en hidroides, tiene sus peculiaridades según el tipo de sifonóforo, pero no me voy a meter en este detalle, pero para que veáis que pues tienen un zooide de la colonia que se dedica, que sería el gonóforo, que se dedica a la reproducción sexual. Entonces tiene el material sexual, bien sea femenino o masculino, que se libera al medio. Entonces aquí comentar que esta reproducción, este crecimiento aquí sería una reproducción asexual de la colonia. Y cuando se es a través de gametas, de gonóforos, es la reproducción sexual que tiene la colonia, ¿vale? Esto es igual que los corales, si los conocéis, ¿no? Tiene una reproducción asexual, que la colonia se va expandiendo, pero no hay gametos, y hay una reproducción sexual, que es cuando liberan los gametos al medio. Entonces, también ellos liberan los gametos al medio, tanto femeninos como masculinos, y se genera un cigoto, ¿vale? Que da lugar a una plánula, que es la larva, ¿vale? En el caso de hidroides, la larva va a fijarse al suelo, al sustrato, y desde ahí es donde crece la colonia, ¿vale? Normalmente da vuelta, pero era por seguir con el mismo esquema. Y en el caso de sifonóforos, lo que se genera a partir de la larva o de la plánula, más bien no es una larva, es una plánula, es una larva de sifonóforo, que viene a ser como lo más pequeñito, en este caso se llama sifónula, del sifonóforo. Entonces está el flotador, esta parte de aquí, que es donde irían los nectóforos, si veis todavía no tiene nectóforos, y tiene un solo gastrozoide para poderse alimentar, ¿vale? Y a partir de ahí empieza a crecer por estas dos zonas de crecimiento y se generaría la colonia completa. La locomoción es mediante jet propulsion, o sea, propulsión, y la contracción puede ser coordinada o no coordinada de los nectóforos. Tienen tipos de movimiento tanto hacia adelante, que sería más rápido, ¿no? Sobre todo si es coordinado, que viene a ser como entre 20 y 30 centímetros por segundo, lo cual es relativamente rápido. O también hacia atrás si están como escapando, ¿vale? Aquí os pongo un pequeño vídeo para que veáis el movimiento. What is an individual? What you're looking at here is a siphonophore. It's one of our favorite animals here. Es básicamente para que veáis cómo se mueve, ¿vale? En este caso va también como moviéndose con la corriente, ¿no? Pero para que veáis un sifonóforo en vivo. Aquí podéis ver el detalle de los nectóforos moviendo. ¿Veis cómo pompean? En este caso es un poco no sincrónico, no coordinado. Vale. Y tengo otro vídeo. Aquí podéis ver como más un escape, como un movimiento de escape, ¿vale? La imagen es muy rápida, por eso os lo he parado, pero veréis el sifonóforo, en este caso es mucho más pequeñito, y va como escapando, ¿vale?
y es bastante rápido. ¿Veis? La imagen no es de mucha calidad, digamos. Pero si veis esto así como más coloreadito, es la parte del flotador. Y luego tiene la parte de locomoción y el resto de la colonia. ¿Veis? Y así, en pequeñas distancias, la verdad que tienen velocidades relativamente rápidas. Sobre todo cuando, pues eso, se sienten en peligro y escapan, ¿no? Con respecto al comportamiento y la alimentación, pues deciros que los sifoníferos son, en inglés se llaman ambush predator, que es depredadores de emboscada, ¿no? Ellos no, digamos, no salen a cazar, no son activos cazando, digamos, sino que la colonia lo que hace es se relaja, entonces extiende los tentáculos y si el eje de la colonia también es contráctil, lo relaja para ocupar más aún espacio y lo que hace es pues que genera como una red de pesca, ¿no? Entonces se queda ahí con las redes extendidas y esperando a que pues diferente tipo de zooplancton pase a través de esa cortina y los neocistos pues empiezan a activar, ¿no? y a cazar. Aquí veis, espero que lo podáis ver, este es uno de los sifoníferos más largos. Entonces toda esta parte del sifosoma, cada una de las partes amarillitas es un gastrozoide y de cada gastrozoide salen los tentáculos. Veis aquí un tentáculo que se ve un poquito más contraído, pero luego veis aquí como mucho más largos, ¿vale? Y si veis, está todo lleno, o sea, son todo así como, bueno, veis, está un poco como difuminado, pero son todos los tentáculos con sus baterías de niocistos, ¿vale? Entonces esto es como la cortina de la muerte, ¿no? Además es transparente, entonces el zooplancton pues va ahí nadando y de repente pues se encuentra con esta cortina llena de niocistos, ¿no? En el caso de que se tengan que mover, recolocarse o escapar, pues lo que hacen es recoger todos los tentáculos y la parte del eje, si es contráctil, para poder moverse con mayor facilidad, ¿no? Entonces recoge todo, contrae y nada. Aquí tenemos otro vídeo, un poquito para que veáis pues diferentes morfologías, cómo son imágenes más reales. En este caso no tiene tentáculos tan largos. Aquí veis otro. La verdad que son, bueno, no sé si es mi pasión, pero, pero son súper bonitos, ¿no? De ver, además son muy raros. Aquí podéis ver las zonas las bolitas eran la zona de reproducción. Este es un calicóforo. Este es de los más pequeñitos que os comentaba. Vale, y os comentaré un poquito sobre las interacciones ecológicas para que veáis cómo están los sifonóforos en su medio, ¿no? En el ecosistema, qué es lo que comen ellos y qué es lo que comen qué come a los sifonóforos, ¿no? Por los estudios que hay, al parecer los sifonóforos se alimentan básicamente de copépodos, pero en algunos casos también de otro tipo de zooplancton, ¿no? E incluso hay algunos que son específicos como en este caso, de cladóceros. Incluso hay algunos que comen larvas de peces o peces incluso más pequeños. El krill también lo comen. Y hay algunos que incluso comen tunicados, ¿no? Otros gelatinosos, otros organismos gelatinosos. Luego tenemos organismos que o bien parasitan o bien comen a los sifonóforos, ¿no? Como por ejemplo los isópodos, que parasitan ciertas especies de sifonóforos, también de medusas.
tenemos peces que comen sifonóforos y cada vez están saliendo más ejemplos y más estudios, y las tortugas, ¿no? Que no solo comen medusas, sino comen también sifonóforos, ¿vale? Entonces esto es importante porque hay a veces que, o normalmente, ¿no? Que la ciencia estudia como un organismo aislado, y somos mucho de enfocarnos, pero es importante saber también cómo interactúan los diferentes organismos con el resto de organismos y con el resto del ambiente, ¿vale? Porque nada está aislado en realidad. Nosotros lo aislamos para que sea más fácil de estudiar y de entender, pero hay que relacionarlo con el resto del ecosistema. Entonces, aquí hay un vídeo que se nos... Este es un vídeo que dura 4 minutos. Miguel, ¿puedo pasar el link y que lo vean ellos luego y seguir con la charla? ¿Qué dices? Feel free. Tú relájate y disfrute lo que tú creas que quieres poner, o si no lo pasa, lo que tú quieras. Vale, bueno, pues entonces lo voy a dejar porque es muy chulo. Vale, pues os voy a poner este. Perfecto, pero tú disfruta de la charla y Vale, estoy un poco aquí acelerada. Espero que me entendáis. Si voy muy rápido me lo decís. Vale, pues os voy a dejar este vídeo de 4 minutos que la verdad que como que da una idea general de todos los sifonóforos, ¿no? Y siempre me gusta ponerlo. De hecho, lo podéis buscar en internet. Es una gente de Francia que hizo varios vídeos del plancton en general y entre ellos pues este de sifonóforos, y pues son divertidos. Está en inglés. Whales may be the most massive creatures in the world, but the longest animals are siphonophores. Some, like the Portuguese man of war, are among the most venomous. Siphonophores are gelatinous planktonic organisms, relatives of jellyfish, anemones, and corals, in the family of cnidarians. Like corals, they form colonies. Corals are made of identical bodies, but siphonophores have many specialized bodies, all genetically identical, developing from a single embryo. Strung together by a stolon, a kind of umbilical cord, different bodies or zooids have specific functions: feeding, reproduction, or movement. Gastrozoids, the feeding bodies of siphonophores, spread long tentacles studded with stinging cells. These arms bring food to giant mouths and stomach organs that swallow and digest prey, nourishing the entire colony through the stolon. Muscular nectophores propel the colony in search of food. Catching shrimp and even fish, siphonophores deploy thousands of stinging tentacles into a perfect net. Bodies are added within colonies by budding,
but new colonies are produced sexually. Male and female gonozoids expel eggs and sperm packaged in little sacs. In the open sea, a chemical released by eggs attracts the sperm. Amazingly, sperm find their way to drifting eggs and dance briskly around the fertilization site. Once fertilized, the egg becomes an embryo, which soon buds its first zooid. Vale, pues ahí habéis podido ver en ese vídeo, ¿no? Un poquito más, pues, los sifonóforos en su medio y algunas imágenes que están, la verdad que me gusta ponerlo. Os voy a comentar un poquito de la distribución de los sifonóforos con respecto a la variación espacial, pues como cualquier otro organismo planctónico están afectados por una serie de factores ambientales, ¿no? Que normalmente es pues de la temperatura, la salinidad, corrientes, frentes oceánicos, como explicaba Josep María, si hay o no presas. Pero normalmente es como una mezcla de ellos, ¿no? No es solo uno, y entonces estudiar a todos en conjunto a veces pues, no es tan fácil, ¿no? Como os comentaba, principalmente viven en el océano abierto, pero hay algunas especies que están limitadas a las zonas costeras y neríticas. Con respecto a la variación estacional, cómo se distribuyen a lo largo del año, aquí tenemos un esquema, una gráfica de un estudio de la tesis de Josep María, que la verdad que hay muy poquitos después o casi ninguno, ¿no? De haber hecho un estudio anual de la abundancia de sifonóforos en un lugar. Entonces aquí tenéis septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre otra vez. Y los picos de abundancia de todas las especies de sifonóforas en esta zona de estudio, que fue la costa catalana. Este pico es abril, que veis desde el mayor pico, es como hacia marzo, abril, como principios de la primavera en el mar, porque en el mar va como un poquito siempre de retraso, digamos. Entonces sería como principio de primavera, este primer pico de abundancia. O sea, se ha reproducido el fitoplancton, el zooplancton se ha alimentado del fitoplancton, y entonces está disponible un stock de zooplancton mayor para que los sifonóforos puedan alimentarse y crecer. Hay una mayor temperatura también, aunque esto también es relativo, depende de las especies, les favorece o no. Y luego hay un segundo pico en junio, ¿vale? Como más a muy principios del verano. Entonces, un poco para que entendáis esto que os decía, ¿no? De cómo los sifonóforos pues son parte de un algo más grande, ¿no? Que en este caso sería el zooplancton, ¿no? Pero bueno, el ecosistema en general, pues los sifonóforos son colonias, como habéis visto, muy grandes, algunas de ellas bastante grandes. A veces pueden ser pocos individuos, pero en realidad ocupan un gran biovolumen en el medio. Y con el impacto trófico, pues aunque sea un solo individuo, como habéis visto, pues un solo individuo tiene entre decenas y centenas de bocas. Por lo tanto, el impacto a nivel trófico pues llega a ser importante. Y además interacción entre diferentes niveles tróficos, ¿no? Como hemos visto. Entonces, hay algunos estudios que han comprobado que en altas concentraciones pueden llegar incluso a mermar las poblaciones de zooplancton e ictioplancton. El ictioplancton son las larvas de peces, ¿vale? Entonces, si se encuentran en glumes, igual que las medusas, los sifonóforos pueden llegar a consumir tanto zooplancton y larvas de peces que de alguna manera disminuyen las poblaciones considerablemente.
Además compiten por el mismo alimento que los peces, ¿no? Igual que las medusas. Entonces, como en la ecología, digamos, trófica, son competidores por el mismo tipo de alimentos, ¿no? Entonces, por el tema de las pesquerías y tal, pues son elementos importantes a tener en cuenta, ¿no? Que normalmente los sifonóforos casi nadie los conoce, las medusas por fin últimamente en los últimos años pues o décadas están siendo más estudiadas, ¿no? Pero eso, o sea, es como, bueno, los peces son lo más importante porque el humano come peces. Entonces, pero es importante tener en cuenta otras especies y entre otras, por ejemplo, los sifonóforos, porque también pueden afectar a los peces, ¿no? Entonces, esto es importante lo que os decía de tratar de ver todos los puzzles, perdón, todas las piezas del puzzle, ¿no? No solo uno, porque al final todo interactúa con todo, igual que nos pasa a nosotros, ¿no? Están en todos los océanos, en todas las latitudes y en todas las capas. O sea, hay sifonóforos tanto en la Antártida como en el Polo Norte como en los trópicos, da igual. También en todas las capas, tanto en la capa del Pleistoceno, que sería la superficial, como en el plancton, como en la zona del bentos, como hemos visto. Y así, pues brevemente os comento algunos estudios que hemos hecho en los últimos años el equipo. Este sería en el caso del sifonóforo Mullae atlántica. Esta es la zona de estudio. Aquí hay un cañón submarino muy importante cerca de Palamós, en Cataluña. Esta sería la distribución de la salinidad. Veis que aquí está mucho más salino, lo más oscuro es mayor salinidad y lo menos oscuro es agua más dulce, ¿vale? Este agua más dulce viene desde el agua del Ródano de Francia, del río. Y veis que con esta diferencia de salinidad se forma un frente aquí, ¿vale? Este estudio fue a mediados de mayo y 15 días más tarde, a principios de junio, esta bolsa de agua se vio movida hacia la costa y se quedó aquí, digamos, como atrapada entre la costa y el frente, ¿vale? El frente se movió hacia la costa. Esto es como, puede haber como unos 30 kilómetros aquí, es un estudio, digamos, en dimensiones grande. Esta es la especie que se estudió, es Mullae atlántica, que es uno de los sifonóforos más pequeñitos, los que están más cerca de costa. Y como veis, aquí podéis fijaros cómo el frente está afectando. Del lado hacia la costa del frente está la gran mayoría de abundancia. Las bolitas, a mayor tamaño de la bolita es que hubo mayor abundancia de esta especie en este punto, ¿vale? Entonces veis que aquí las X son que no hubo nada, entonces en los puntitos pequeños es que hubo poco. Entonces podéis ver cómo afecta la distribución de estos individuos con los frentes marinos, en este caso, un frente de salinidad, un frente de talud, como decía Josep María. Y 15 días después, solo 15 días, que en el mar es muy poco, pues veis cómo la distribución se ha, digamos, apelotonado todo en la costa, ¿no? Y es también debido al frente, o sea, como que el frente genera como una barrera realmente, porque es una barrera, no es física, pero es... bueno, es física para ellos en realidad porque es de densidad. Entonces es como que ellos no pueden traspasarla y de alguna manera el frente les arrastra, ¿no? Y no los deja pasar, digamos, ¿no? Luego tenemos este estudio que fue más a largo plazo, en el Mediterráneo también. Este fue en toda la costa catalana. Tenemos 3 años diferentes, en los 80, en los 2000, 2011. Estos son estos 3 puntos de aquí en rojo y esta es la temperatura. Tenemos temperaturas más bajas, hubieron temperatura media por año, ¿vale? Temperaturas más bajas en los 80, un poquito más altas en los 2000 y en el 2011 las más altas. Entonces aquí se puede ver, si veréis, sifonóforos de esto que está en gris, que en general pues tiende a aumentar con la temperatura de esos años. Y en especial Mullae acochi, que aquí hay una foto, que es también muy parecida a la especie de antes,
y también se ve que aumentó especialmente con los años más cálidos. Y esta especie en particular es una especie de aguas cálidas. Y aquí podéis ver pues como el año, esta es la distribución de la temperatura, el año de los 80 es mucho más frío que en los años siguientes que se estudió, y especialmente en el último es donde la abundancia de esta especie fue mayor, ¿no? En el caso de si estuviéramos una especie de aguas frías, o sea, el cambio climático afecta, favorece de alguna manera a esas especies que son de aguas cálidas, pero no favorece a las especies que son de aguas frías. Y también hay medusas y gelatinosos que son más de aguas frías. Entonces, también que rompamos un poco este paradigma de ¡ay, el calor favorece a las medusas! Sí, a las medusas que son de aguas cálidas y les favorece el calor, pero hay medusas y sifonóforos y especies gelatinosas que son más de aguas frías. Entonces, a estas especies lo que pasa es que la distribución se les acorta hacia arriba, ¿no? Se tienen que retirar más hacia aguas frías y no les favorece, ¿vale? Entonces, un poco que relativicemos, porque también en la ciencia ha entrado mucho la prensa esta loca, ¿no? Y es como, el calor, las medusas, no sé qué. Sí, a algunas sí y a otras no tanto, ¿vale? O a otras nada. Este es el trabajo que comentaba Josep María, que es un trabajo que disfruté mucho porque fue en colaboración con un colegio, un instituto de Cádiz, y encontramos dos arribamientos de sifonóforos que se encontraban por primera vez. El único sifonóforo que arribaba hasta la fecha era Physalia, ¿vale? Y se encontró Avilopsis tetragona, que es uno de estos que os decía que son más pequeños. Ahí veis bien las dimensiones en la mano de esta estudiante. Esta es una imagen más clara para que veáis. Y estos son los arribazones que llegaron, ¿no? Y encontramos que estaba relacionado con las tormentas y con ciertos upwelling que hay en el área del estrecho. Y bueno, podéis ver, es que fueron masivos, ¿no? Y no había ningún reporte de nada publicado sobre sifonóforos que arribaran a la costa, ¿no? Un mogollón. Y pues este es un estudio que salió gracias a Miguel Candelas en la colaboración con Gilberto Diosdado, y fue gracias a la primera charla que di en el Oceanográfico y salió este estudio tan bonito también, ¿no? Que fue el primer avistamiento que se tuvo de esta especie de sifonóforo, Batifisa conifera, en el estrecho de Gibraltar, en una zona muy somera. Y esta especie es como siempre de profundidades y apareció muy cerca de la costa a poca profundidad. Aquí tenemos una imagen. Es un vídeo, vale. Es que aquí está el flotador, aquí arriba, mirad cómo extiende, contrae y extiende la parte de... que tiene nectóferos, y aquí tiene la parte del sifosoma, ¿no? Están los gastrozoides. El ruido creo que es Gilberto respirando ahí con el oxígeno. Y bueno, pues estas son las imágenes, ¿no? del estudio que publicamos. Y esta es pues la zona donde él lo encontraron, y esto fue la revisión que hicimos de toda esa especie en el mundo, ¿no? Las zonas donde se había encontrado anteriormente, pero nunca tan somero. Y nada, pues agradecer mucho a Miguel Candelas y a todo el equipo del Oceanographic por llevar a cabo este curso e invitarnos. Bueno, a toda la gente que me ha ayudado a lo largo de mi historia de sifonóforos, al doctor Josep María, a Jill Marston en Londres, a Javier Murcia, que tengo varias fotos de él en la presentación, al instituto, al proyecto Vectors, que en ese momento fue el que me financió mi tesis, y ahora que estoy en colecciones biológicas marinas de referencia en el instituto. Gracias, perdón por las prisas, espero haber entrado en los tiempos
Y bueno, cualquier pregunta, no sé si hay tiempo, pero que sepáis que estoy a vuestra disposición. Miguel nos puede pasar mi correo y súper bienvenida. Muchas gracias, Elena, por tus charlas. La verdad que has transmitido mucha pasión incluso por el Zoom. Gracias. Creo que la gente lo ha disfrutado mucho y los que conozco la verdad que son apasionantes. No sé si hay alguna pregunta rápida, alguien quiere hacer alguna pregunta rápida o... Supongo que lo están digiriendo todo, porque hay mucha información entre Josep María y tú, habéis dado mucha información en casi 3 horas y la gente lo está digiriendo. O sea que si alguien tiene alguna duda, es que no la quiere manifestar ahora porque lo está digiriendo, si quiere puede mandar un mail y se la podemos trasladar a Elena. Sí, encantada. Pues nada, muchísimas gracias, Elena, un abrazo muy grande. Un abrazo Gracias. virtual. Un Un abrazo. placer como siempre. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, un Y el año abrazo. que viene, esperemos ahí, avisándome con un poquito más de tiempo a ver si podemos gestionarlo todo. Sí. Un abrazo. Chao, que disfrutéis del curso. Gracias, chao. Por la tarde, porque es importante para luego obtener la certificación que ya os mandaremos, no, está en físico, lo tenéis los que estáis presencial y luego la gente que está haciéndolo online ya se les enviará. ¿Vale? Pues ahora, hoja de firmas y las acreditaciones. Eso en el bolsillo te lo puedes poner. En el bolsillo de la chaqueta y... De Tropical para mantenimiento perfil. Bueno, la siguiente charla va a tratar de calidad de agua porque Que parles de online también. vale, perdón. La siguiente charla va a tratar de la calidad de agua porque solemos centrarnos y focalizarnos en alimentación, en toda la teoría que hemos visto muy interesante de taxonomía, de especies, pero a nivel de mantenimiento de medusas es muy importante la calidad del agua y de todos los parámetros que necesitan esos animales para poder mantenerse en un acuario. ¿Y quién mejor para contarnos la calidad del agua que nuestro departamento de laboratorio al completo? Son las 3 licenciadas en química, o sea que mejor que ellas nadie no va a poder hablar de calidad de agua. Y para que sepáis un poquito en qué trabaja el laboratorio, pues ya se encargan de todo, la analítica y el seguimiento de los parámetros del agua, tanto para peces, invertebrados, mamíferos marinos, cangreros arácnidos. Y a diario, de lunes a viernes, los 365 días del año. O sea que contamos con Diana, Aliche y Isabel, que nos van a contar un poquito porque al final hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta, pero van a contar un poquito y que vais a poder ver a nivel práctico cómo se hace la analítica. ¿Y no puedes apagar la luz? ¿Todas? Sí. ¿Está en lo de pasar diapositivas? Es este, ¿no? ¿O no? No, si es aquel. O sea, Ay, si no la veis. a ver, deja. Si no, pon la que estaba grabada No, ya. es que pone la gente se Se quedaba ahí. ha quedado, es que se está enganchado. El ordenador. Pone cargando. Gracias.
El puntero no va, ¿no? Me sentaré aquí, ¿vale? Para hacer compañía. Y así al bicho se pone menos limpio. ¿No va para afuera? No carga. Es que no carga, parece que Bueno, si queréis ir contando un poco de qué va a tratar un poco así, escucha móviles y se va tratando. Perfecto. un poco sí que va, pero muy Bueno, mi nombre es Diana, aquí tenemos también ella es Alice y Isabel también. Somos las tres compañeras en el laboratorio. Ah, no, me tengo que poner Sí, aquí. Perdón. Lo que hacemos en el laboratorio principalmente, como comentaba un poquito Miguel, es un control de calidad de agua, en este caso las instalaciones de medusas, pero bueno, sí que cabe decir que al final controlamos el agua de todas las instalaciones de agua del parque. No solamente medusas, sino también tiburones, plasmobranquios, mamíferos, peces, corales, invertebrados, la colección de animales que se encuentran en el oceanográfico llevan un control diario de control de calidad de agua. Es bastante exhaustivo porque lo que decía Miguel, al final es todos los días del año, no puede pasar ninguno sin que se controlen estos parámetros, porque los animales, sobre todo en este caso, peces, medusas, invertebrados, son muy susceptibles de poder padecer, por decirlo de una forma más coloquial, y sufrir las consecuencias de un cambio brusco en su calidad de agua. Ellos no aceptan estos cambios, aunque para nosotros digas un grado arriba, un grado abajo, no es nada, incluso para un mamífero eso no significa nada, y a veces lo notamos, pero para este tipo de animales sí que es importante que esos cambios no se produzcan en ningún momento. Si se producen hay que enseguida recuperar el tanque, pero todo de forma progresiva. Es decir, es muy importante que si hay un cambio, porque a veces puede pasar que hay un cambio brusco de temperatura, por ejemplo, aunque no sea la temperatura, para recuperar la temperatura ideal, casi que es mejor hacerlo poco a poco, aunque no sea su temperatura óptima, que hacerlo bruscamente para que llegue a su temperatura ideal. ¿Por qué? Pues porque ahí los cambios bruscos es lo que más nos afecta. Estaríamos haciendo el efecto rebote. Si hay un cambio brusco y nosotros lo volvemos a hacer, bruscamente lo estaríamos haciendo lo mismo. Así que es mucho mejor volver a su estado progresivamente que este golpe. Y en breve cuando se empezaremos. Bueno, yo voy contando. Básicamente lo que hacemos todos los días es una ronda de calidad de agua por todo el parque, vamos con una sonda multiparamétrica, se lo voy enseñando. También hay una foto ahora ahí, pero pues vale. Bueno, tenemos esta sonda y con ella vamos in situ en cada instalación a medir. ¿Por qué creéis que vamos? Porque normalmente en los laboratorios se traen las muestras y aquí se analizan todas. Eso sí que se hace, pero hay una parte que no, nosotros digamos que vamos a los tanques a medir. ¿Por qué creéis que vamos personalmente y hacemos de alguna forma el esfuerzo? Actualmente 74 tanques, tenemos que ir en persona a medirlos in situ. ¿Por qué consideráis que hacemos eso y no esperamos a que traigan las muestras para medirlas? Porque hay ciertas sustancias en el agua que se transportadas o incluso la temperatura al ser transportada puede cambiar y no medir la temperatura real. Exacto, principalmente por la temperatura. Hay otros factores, como tú comentabas, eso suele pasar por ejemplo, en mamíferos, que en algunos sistemas sí que llevan la higienización con cloro, que el cloro enseguida se evapora, entonces habría que analizarlo cuanto antes. En este caso, las instalaciones de medusas no llevan cloro, pero como sí que comentaba nuestra compañera, hay factores como la temperatura, incluso la salinidad, que en ese momento es necesario ir al tanque y medir exactamente a cuánto está, porque si yo me llevo la muestra al laboratorio desde que voy, lo organizo, son 70 muestras y mido la temperatura, imaginaos un día de julio, en el trayecto, pues la temperatura lógicamente
si tenemos un sistema de medusas a lo mejor a bollón a 14 grados, pues probablemente la mediríamos a 17 grados. Así que no tiene sentido. Lo que hacemos es ir personalmente, medimos con esta sonda. Ahora enseñaremos una diapositiva donde podemos ver los parámetros que medimos. Y lo que hacemos pues es eso, medir todos los días todos los tanques. No dejamos de ninguno. Básicamente, bueno, tiene aquí todo, es multiparamétrica porque supongo que habréis visto, por ejemplo, habréis visto en alguna gracias. Habréis visto un pHímetro o un conductímetro o una sonda de temperatura, pues esta lo metemos, está todo metido en todos los electrodos y entonces se mide toda la red. Ahora os enseñaré una diapositiva, donde tengo yo pues me suele pasar, pero bueno, lo tenía, ¿no? El mando, si no lo teníamos. Sí, pásalo. Muy bien, pues principalmente, ahora no se mueve la diapositiva. Bueno, me lo sé, tranquilos, que si no, a una mala. Ahora, ¿no? Bueno, ahora. Bueno, este sería un poco el índice que vamos a ver. Vamos a ver, en general, lo más importante que es la calidad de agua para animales marinos. Veremos también los parámetros físicos, químicos y luego también se presentará la gestión del agua, que quizás es un poquito más denso, pero es muy importante que se entienda cómo se gestiona un acuario, para luego entender cómo se trabaja el oceanográfico, que yo creo que al final transmitiros la idea de cómo trabajamos aquí es muy importante, porque al final entre todos hacemos un gran trabajo por y para el cuidado de nuestros animales. Entonces sí que transmitimos siempre que el trabajo de mantenimiento es imprescindible, el mantener a nuestros acuarios para mantener a nuestros animales en condiciones apropiadas. Por ello sí que vamos a hablar de la gestión del agua. Como haremos una práctica, por eso tenéis unos tubitos. Gracias. Por eso tenéis unos tubitos que luego os explicaremos, ¿vale? Para ver un análisis como los que hacemos en el laboratorio. Bueno, en primer lugar, como ya sabéis, una buena calidad de agua para una instalación de animales marinos es al final un conjunto de condiciones, es decir, no podemos tener la temperatura bien y la salinidad mal, y similar o muy alto de amoníaco y otro parámetro bien y decir que está todo bien. O sea, al final es un conjunto que nos permite alcanzar dos objetivos. Tener un ambiente salubre para los animales y también no podemos obviar la idea de que trabajamos cara al público. O sea, nuestro trabajo al final es por y para los animales, pero realmente estamos en un centro donde vienen visitantes a beneficiarse de todo, de alguna forma, todos estos animales y conocerlos en profundidad, cosa que a lo mejor si no estuviéramos aquí mucha gente no conocería todas las especies que aquí sí que podemos tener. Así que también trabajamos para tener un aspecto óptimo para la persona que viene. Al final, lo que hablábamos incluso de la gestión, el comprender todo esto, quizá la parte de la gestión es un poco más densa, pero es importante porque comprender los sistemas de tratamiento, toda la gestión, todas las rutinas que se realizan, pues nos permite, ¿no?, mantener a nuestros animales en las condiciones apropiadas. Lo que tenemos aquí son los parámetros físico-químicos, primeros físicos, los que medíamos con la sonda. En este caso, imaginaos que vamos a un acuario de medusas y medimos la salinidad, la temperatura, el pH, el oxígeno, el potencial alrededor y la turbidez. Con la sonda que os he comentado, la turbidez, por ejemplo, usamos un turbidímetro, donde, claro, lo que hablábamos con el observador. El público viene a ver un acuario y se lo ve todo turbio, aunque la calidad de agua quizás sea buena, pero realmente tenemos que tenerlo en buenas condiciones. Bueno, al final es lo que hablábamos. Hay que intentar, y de hecho es de lo que se trata, de que todo esté bien. No nos podemos conformar con uno de los parámetros que esté bien, o dos, o decir, pues de 5, 3 están bien, pues vamos bien. Pues realmente ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es asegurar que todo funcione correctamente. Esa es la única manera de asegurar el bienestar de nuestros animales. Esta es un poco la plantilla que utilizamos en el laboratorio, un poco por trasladaros también al trabajo que aquí realizamos. Y estos son los primeros son tanques de medusas, bueno, faltan algunos bastantes más, pero bueno, básicamente estos son tanques de peces.
Y al final en todos medimos la temperatura, el pH, el pH, la salinidad del oxígeno, la turbidez y el cálculo de densidad. Está muy relacionado con la temperatura y la salinidad. Pero bueno, esto al final un poco para que veáis cuál es nuestra rutina de control. Y luego, claro, tenemos en función de las especies, hay unos rangos de temperatura y salinidad que en este caso el departamento de medusas son los que tienen que asegurarse de que se mantengan de esa forma. Nosotros damos el valor, por decirlo así, está a tanta temperatura y a tanta salinidad, y ellos son los que realizan la medida correctiva, si es necesaria. Por ello, bueno, pero como ellos también nos van a estar en el curso dando charlas, os contará muchísimo más en profundidad. Pero básicamente, que sepáis que cada especie tiene unos rangos y que se intenta, como hablábamos, lo mismo, no porque una especie cumpla el rango marcado, vamos a descuidar a las otras. Al final, tenemos que asegurarnos de que todas están dentro de los rangos marcados. En cuanto a, es muy interesante, por lo menos así lo creemos, comparar peces y medusas, porque muchas veces en cuanto a lo que es el control de calidad de agua, quizá lo podríamos englobar en lo mismo, y al final sí que es verdad que hay algunas diferencias bastante notables entre la calidad del agua en peces y la calidad de agua en medusas. Por ejemplo, cuando usamos un ultravioleta, que luego se verán las partes cuando se hable de la gestión del agua, en peces sí que es necesario, en medusas no pasaría nada, por supuesto, por ponerlo, pero sí que es verdad que en un sistema cerrado, aunque sí que se puede montar para básicamente evitar el crecimiento de organismos infestantes, pero en sistemas abiertos sí que es necesario la violeta. En cambio, en peces es totalmente necesario en todos los aspectos, ¿vale? Pero en medusas se podría seleccionar en función de si es un sistema abierto o un sistema cerrado. En cuanto a la temperatura, en peces hay muy poca tolerancia, o sea, al final incluso un cambio, dependiendo de la especie también, pero un cambio de temperatura en peces de 1 grado, que para nosotros ni siquiera lo notaríamos, para ellos pueden sufrir un estado de estrés y pueden incluso morir si no se adaptan a ese cambio, si ese cambio es muy brusco. En cambio, en la temperatura también es muy crítica en medusas, lo mismo que en peces. Incluso se tira siempre por el rango inferior para que no se acelere el metabolismo de las medusas y de esa forma su tiempo de vida dure muchísimo más. Por eso nunca se va a pretender llevar a las especies de medusas a los extremos. ¿Por qué? Porque eso les acortaría la vida. Así que lo que es la temperatura, como hablábamos, tenemos un control muy exhaustivo tanto en peces como en medusas, en este caso. En cuanto a la amoníaco y nitritos, así como en peces hay mucha menos tolerancia, con muy poca cantidad de amoníaco y nitritos, que esto se produce a través, que luego lo veremos, de la orina, las heces que se generan, de los restos de alimento que se generan en el acuario, aumenta la cantidad de amoníaco y nitritos. Luego nuestra compañera Isabel lo comentará muchísimo mejor. Y hay menos tolerancia en peces que en medusas, que hay como más tolerancia o más rango más tolerante el rango para asegurar su bienestar, por supuesto. Por supuesto, en el caso de que no fuera así, de que no aguantaran una cierta cantidad de amoníaco y nitritos, eso no se permitiría siempre. Pero sí que es verdad que a nivel general los peces aguantan muchísimo menos o toleran muchísimo menos estos parámetros. En cambio, en cuanto a metales pesados, las medusas no pueden ni hacer, no toleran para nada, es un control muy crítico para ellas lo que son los metales pesados. En cambio, en peces, aunque no es lo ideal que, por supuesto, existan metales pesados, podríamos pensar en los vertidos en los océanos, pero quizá algo más de tolerancia tienen los peces. En cuanto a la salinidad, en el mar, por ejemplo, tenemos como 37 gramos por litro, aunque por supuesto que esto al final los peces los adaptamos según especie, y lo mismo también según especie, pero en general en medusas tendríamos una media de 33 gramos por litro, pero por supuesto que depende de la especie. Cada vez tenemos más especies y al final esto va a variar muchísimo más. Y por supuesto lo que hablábamos, no llevar al extremo nunca
los parámetros para que las medusas tengan más tiempo de vida. Y luego la microbiología, que también se va a ver luego un vídeo y se lo van a comentar también Isabel, pues tenemos en peces menos tolerancia y en medusas creemos que la tolerancia es moderada. ¿Por qué lo creemos? Porque actualmente estamos trabajando en ello, pero no hay mucha información en cuanto a microbiología en acuarios de medusas. Nosotros sí que estamos haciendo mediciones y efectivamente se puede comprobar que no les afecta tanto como a los peces tener una cantidad de microbiología alta, pero por supuesto que es algo que estamos trabajando en ello y que dentro de un tiempo esperemos que tengamos más información. Actualmente realmente estamos intentando estudiar este campo porque es muy interesante, hablando con Miguel en su día, era algo que la microbiología en medusas no se había planteado y esperamos que dentro de un tiempo podamos sacar conclusiones. Y por mi parte, va a pasar a la Isabel a comentaros. Así. Ya. Y el auricular tampoco. Vale, pues ya os voy a hablar un poco de los parámetros químicos que utilizamos en el laboratorio. Los básicos principales en nuestra rutina, los más importantes, es amoníaco, nitritos, nitratos y fosfatos. Luego también, dependiendo también en momentos, o sea, en análisis puntuales de la semana, analizamos yodo, magnesio y calcio, pero eso es para cierto tipo de tanques, no todos los que tienen corales. Entonces, por eso se analizan de forma puntual. En cambio, el amoníaco y el nitrito, por ejemplo, es súper importante y se analiza prácticamente todos los días. Vale, ahora os voy a explicar un poco el ciclo del nitrógeno. Como ya ha comentado mi compañera, debido a las heces que generan los peces, residuos de comida, todo esto, lo que te puede generar es amoníaco. Eso es muy tóxico. Entonces, el amoníaco puede convertirse en nitrito mediante las bacterias nitrosomas. Y el nitrito sí que es verdad que es un poco menos tóxico que el amoníaco, pero sigue siendo importante eliminarlo del acuario para no tener problemas. El nitrito puede pasar al nitrato mediante las bacterias Nitrobacter y este nitrato es el menos tóxico de los tres. El nitrato se puede acumular o también se puede utilizar como fertilizante para las plantas. También, además, si hay bacterias anaerobias, si hay bacterias anaerobias en el medio, se puede convertir en gases tóxicos o vuelta al amoníaco y otra vez vuelta al ciclo. Como ya he dicho, cuando tenemos tóxicos del amoníaco y los nitritos, en nuestro laboratorio tenemos unos límites, que es de 0,05. Entonces, cuando analizamos cualquier muestra de cualquier tanque y vemos que esos límites se superan, hay que avisar inmediatamente al departamento que toque para que tomen medidas. Luego, esto es un poco la plantilla diaria que tenemos, que de hecho es la continuación de la que os enseñó mi compañera. Aquí tenemos el amoníaco, los nitritos, los nitratos, y pues dependiendo del día, pues tenemos que analizar unos tanques u otros. No analizamos absolutamente todos los días. Entonces, en el momento que vemos que, vale, nos da 0,6, 0,7, pues aquí nos aparece en rojo. Nosotros llamamos y, como ya hemos dicho, al final nuestra función es medir, analizar, ver que hay un problema, avisar, pero no dar una solución porque cada responsable también pues sabe muy bien cómo van sus tanques y ellos ya toman las decisiones, pues vamos a hacer un retrolavado, vamos a cambiar el agua, o ellos, bueno, son unos expertos ya. Así que... Y ahora mi compañera va a hablar de la gestión del agua. Es que creo que no te veo.
Nada, ahora os voy a contar un poco lo que es la cuestión del agua, o sea, todo el sistema de filtración y tratamiento del agua. Pues no sé si alguien de vosotros alguna vez ha tenido en casa un acuario, pues sabe más o menos que la filtración consta de una parte tanto de una filtración mecánica y de una filtración biológica. Básicamente, el primer paso es el tratamiento mecánico, que lo que hace es reducir y eliminar toda la cantidad de residuos y de sólidos en suspensión. Aquí tenéis, por ejemplo, el saco textil y otro ejemplo es un filtro de arena. Pues el saco textil justo se utiliza en tanques más pequeños como los tanques de medusa. El otro, que tiene el mismo funcionamiento, pero es mucho más grande y es un filtro de arena. Pues en el caso del saco, que como te decía, se utiliza para las medusas, también hay sacos de con dimensiones diferentes de los poros. Lo mismo para el filtro de arena, que no sé si habéis pasado o vais a pasar por zona técnica, supongo que sí. Pues eso, imaginaros como un depósito o esos hilos súper grandes que contienen arena de diferente granulometría. Pues en el caso, como te decía, de las medusas, estos sacos son muy cómodos porque las medusas sí que suelen ensuciar bastante el agua. Entonces, imaginaros la tubería que sale desde el acuario, pasa a través del saco que va reteniendo todos los residuos y ese saco se puede quitar, limpiar, que de hecho es lo que hacen nuestros compañeros, pues se limpia y se puede volver a colocar para seguir utilizando. Pues en ese caso, por ejemplo, se trataría de una filtración por gravedad. O sea, el agua pasa a través del saco y que retiene todos estos residuos. También se podría utilizar una filtración, por ejemplo, con una bomba. En el caso en que, como este, por ejemplo, no sería posible. Antes, por ejemplo, del tratamiento mecánico se podrían también añadir floculantes que lo que hacen es, por ejemplo, agregar estos residuos, estas partículas, para que se hagan más grandes y sean más fáciles de eliminar. Pues el segundo paso es el espumador, el skimmer, que junta un tratamiento mecánico con un tratamiento químico. Según con el efecto Venturi, pues va entrando con un cambio de presión el agua dentro de ese cilindro que veis aquí. Bueno, eso no funciona, pero da igual. Hay como una mezcla entre el agua y el oxígeno que va generando, o sea, el aire, que va generando una espuma, que lo que hace es romper las proteínas y crear esa espuma, y sobre la superficie de estas burbujas pues se van absorbiendo todos residuos, suciedad o cualquier tipo de residuo. Y eso nos ayuda también a mantener bien el valor de pH, que sí que puede bajar, ya que estamos hablando de sistemas cerrados. También el potencial redox nos ayuda a oxigenar el tanque, por el movimiento del agua que se mezcla también como en el aire, y por supuesto también, ya que nos va quitando unos residuos, pues nos ayuda a mantener el agua más limpia y menos turbia. Luego tenemos también el tratamiento térmico, que eso a lo mejor es lo más fácil, o sea, entre los tratamientos es el más fácil de entender porque simplemente es el ajuste de temperatura. El agua que llega a todos los tanques del parque es agua que llega directamente del mar después de una filtración y claro, por supuesto que no tiene, según la temporada, tiene una diferente temperatura, que no vale para todos los animales que tenemos aquí, ya que tenemos animales de Mediterráneo, de tropical o incluso, como os ha explicado Diana también, las medusas, cada especie necesita una diferente temperatura. Entonces, en el caso de que se tenga que calentar el agua, utilizaremos un intercambiador, o en el caso de que se tenga que enfriar, pues una enfriadora. Por supuesto que es más fácil calentar un agua que no enfriarla. Un intercambiador de calor, por ejemplo, es este que veis aquí en la imagen, que es una estructura de placas metálicas con dos conductos. En estos dos conductos pues fluyen dos líquidos de normal contracorriente. En uno pasa el fluido que tiene que calentar, el líquido que tiene que calentar, y en el otro de normal pues el agua del tanque que se tiene que calentar. Entonces, como dice la palabra misma, hay un intercambio de calor entre un líquido y otro.
Ahora llegamos al tratamiento microbiológico, que lo que hace es reducir la cantidad de microorganismos patógenos en el agua y se puede hacer a través de un sistema de desinfección por ultravioleta, por ejemplo, o por ozono, que no se utiliza en el caso de medusas. Sí que la alternativa en el caso de medusas es añadir cloro. Bueno, sabemos que el cloro es tóxico tanto para los peces como para las medusas también, que son muy delicadas en ese sentido. Entonces, es un proceso que se actúa después de sacar los animales del tanque. Entonces, luego se va añadiendo cloro, después se añade tiosulfato, que lo que hace es neutralizar el cloro, y cuando el cloro de cero, pues se vuelven a meter los animales. Y esto es un proceso que se hace de forma rutinaria cada X tiempo, para asegurar la desinfección del tanque. Vale, al final llegamos al tratamiento químico, que lo que hace es eliminar y reducir las sustancias disueltas que afectan tanto al aspecto como a la solubilidad del agua, y es el tratamiento donde se produce el ciclo del nitrógeno que os acaba de explicar Isabel. Ahora Diana os enseñará también las biobolas, estas azules que veis aquí, que son como bolitas de material poroso, que permite el crecimiento de estas bacterias, que son bacterias buenas, ya que son bacterias nitrificantes, y que nos permiten convertir amoníaco en nitritos en nitratos, asegurándonos de que todo el sistema esté funcionando bien. Así nos aseguramos también el bienestar animal en sistemas como este, que son sistemas cerrados. Entonces, por eso justo es muy importante entender todos estos pasos, o sea, toda la gestión del agua y todo el tratamiento, para asegurar las condiciones adecuadas para los animales. Ahora os dejo con Isabel, que os explicará la microbiología del agua. Este es carbono activo, pero no lo utilizáis, ¿no? No te puedes lograr, pero no la matemática. En la pata. Muy bien, en la pata. Vale, os vamos. Lo de las biobolas, Sí. Sí. ¿Qué era esto? Igual. Eso son bolitas de diferentes formas. Lo único es eso, que son de material poroso, porque así permite el crecimiento de esas bacterias, básicamente. Exacto. De las bacterias de las que hablaba Isabel, de nitrosomonas y nitrobacter. Eso es, en lo que es la filtración biológica. Sí. Sí, en la imagen, si quieres volver atrás. Sí, gracias. Estas bolitas que se ven ahí. Me voy de aquí. Ahora lo explicaré luego. Volvemos un momento atrás para explicar lo de... Sí. No, simplemente pues son estas bolitas de aquí. De hecho, aquí se pone que ahí se produce el ciclo del nitrógeno, y ese tratamiento biológico, bueno, que es también químico, ya que hay ese proceso de conversión de amoníaco en nitritos y nitritos en nitratos, es el último paso realmente, también porque para evitar o para quitar la mayoría de la carga biológica o todos los residuos que pueden venir del tanque. Pues entonces, estas bolitas están al final, porque por ejemplo no se podrían añadir antes, si se añade por ejemplo cloro o eso, porque las bacterias serían muy sensibles y se van a morir. O sea, no, el cloro o cualquier tipo de desinfección no permite el crecimiento de estas bacterias. Por eso el tratamiento químico con las bacterias pues es el último paso justo de la filtración. Entonces, el material poroso es justo para el crecimiento de estas bacterias. Así hay cuanta más superficie
o sea, mejor para el crecimiento de estas bacterias. Eso es. Y justo Isabel comentaba en el ciclo de nitrógeno, si queréis retrocedemos para que quede claro, donde se produce realmente la reacción. ¿Quieres decir o lo comento yo lo que...? Bueno, básicamente, pues eso, en las bacterias que comentaba mi compañera, que eran las nitrosomonas y nitrobacterias, que es lo que nos ayuda a convertir al final la amoníaco, que es muy tóxico, en algo menos tóxico, que es nitrito, y luego a nitrato, es lo que hay en las biobolas. Eso es, eso sucede, se quedan las nitrosomas, como tienen recovecos, habéis comprobado las biobolas. Cuanto más recovecos tengan, como comentaban mis compañeras, mejor, porque ahí se pueden, de alguna forma, fijar todas estas bacterias para poder hacer esa transformación. Eliminar el amoníaco, pasarlo a nitritos y de nitritos a nitratos. Entonces, por eso hay distintas formas y las biobolas tienen, cuanto más recovecos, mejor. Incluso si tuviéramos porcelana, que es muy poroso, pues ahí también se albergan súper bien y entonces facilita, cuantas más bacterias mejor. Porque las bacterias no siempre son malas. Estamos últimamente como un poco en psicosis con el tema de los virus y las bacterias, pero al final estas bacterias son buenas porque nos están ayudando a, de una forma natural, lo que es la naturaleza al final, porque es una reacción natural, sin ningún químico, ellas se albergan en estos recovecos y hacen esa transformación y están eliminando la toxicidad del acuario. Entonces es maravilloso saber que esto se produce en la naturaleza de una forma natural y nosotros lo transmitimos un poco a lo que es el funcionamiento de un acuario y dentro de lo que cabe, pues al final siempre funciona bien este ciclo. Y ahora sigan mis compañeras. Vale, y ahora mismo voy a explicar un poco la microbiología de agua que hacemos, que en peces sí que es verdad que la hacemos de forma trimestral. Como todos sabéis, la microbiología es un proceso que necesita que todo sea muy estéril, que no se contamine, que se tenga mucho cuidado a la hora de manipular todas las muestras. Entonces, lo principal es primero limpiar toda la zona, desinfectarla bien con alcohol. Luego, como podéis ver, estas son como piedrecitas que tienen que, con los nitrogunson, pues quemar un poquito. Así nos aseguramos de que toda la zona esté estéril, igual que todo el material que vamos a utilizar se tiene que autoclavar primero para asegurarnos de que está completamente estéril. Lo que al final nosotros buscamos es ver el vídeo que utilizamos con medio de cultivo TCDS y los aerobios, que el medio que utilizamos es marinera. Básicamente el proceso en lo que consiste es primero ponemos un poquito de agua neutrógena en cada una de las botellitas, que es un recipiente biológico, y ponemos los filtros. Una vez hemos puesto los filtros, se ponen estos embudos, que hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlo, de ponerlo y quitarlo para que no se contamine la muestra. Y luego hay que tener en cuenta que en peces muchas veces no se puede hacer una muestra de forma directa, sino que hay que hacer diluciones. Entonces, si se hace una muestra directa, lo que hay que hacer es coger de la muestra tal cual, se añaden 100 mililitros a cada embudo. En cambio, si es una dilución, lo que se tiene que hacer es poner un poco de agua de cetona y luego añadir la dilución que vayamos a hacer. Y también tener en cuenta que a la hora de hacer las muestras, siempre empezar por la más diluida. Una vez ya tenemos todo colocado y la muestra colocada, lo que hacemos es filtrar. Cuando ya hemos filtrado, quitamos los embudos con mucho cuidado y con unas pinzas, esterilizadas también, súper importante, lo ponemos en el medio de cultivo que toca. Y tanto los dos medios de cultivo se van a 22 grados. Marinera de agua que se ve a las 48 horas, el TCDS a las 24. Y aquí veis un poco cómo se hace el proceso que la hace mi compañera. Una pregunta. Bien. En estos experimentos se intenta evaluar la cantidad de bacterias de nitrógeno que hay, o también se mira si en los cultivos aparecen otras colonias que no son las esperadas.
No, básicamente aquí el nitrógeno, no sé, o sea, el nitrógeno se hace bueno, vais a ver ahora un poco, es un ensayo, que es lo que he explicado un poco al principio, y bueno, vais a ver ahora, es una práctica que viene a continuación, y con eso podemos ver el amoníaco que tiene, los nitritos que tiene. En cambio, esto es para ver en concreto, por ejemplo, de anaerobios cuánto sale, y para ver, ¿sabes? Microorganismos. Claro. Claro, pero yo preguntaba si contáis cuántos microorganismos hay de esas especies en concreto. Sí, cogemos la placa a las 48 horas. Sí, ahora es que cuando se termina el vídeo, mira, Antonio, ahora sale. Vale, esto es lo que tenemos nosotros como resultados. Como podéis ver además aquí, son amarillas, es que a lo mejor no lo podéis apreciar, pero hay, son de color amarillo y verde. En este caso, tanto uno como otro son vidrio, ¿vale? Entonces contamos todo. En este caso contamos todo y apuntamos el valor que nos da. Luego también se puede hacer pues, otros análisis microbiológicos, como por ejemplo los coliformes, que en este caso también no sé si lo veis muy bien, pero es de color azul, que son las E. coli, y en cambio las rositas son las coliformes totales. Y eso sí que tienes que tener cuidado al contarlas, porque no puedes contarlas todas como en este caso, sino en este caso pues tienes que contarlas por separado. Vale, sí. Y tenerlo en cuenta. Así que nada. Es que yo creo que como habéis hablado primero de las bacterias, las nitrificantes, sí, a lo mejor eso y lo acto seguido, la microbiología igual se confunde un poco. Pero nada, ahora veréis una práctica es esta, que la vais a hacer vosotros y os va a quedar súper claro. Es coger los tubitos de ensayo, poner 10 mililitros en cada uno. Ahora ha empezado a hacer el amoníaco, se tiene que poner un poco de acondicionador. Y luego son dos pastillas en amoníaco, son dos pastillas. Una que la veréis que es de color rosita y otra de color blanco. Una vez empezamos a machacar, se ponen 10 minutos. En el momento que empiezan a machacar la primera pastilla. Estos test son test colorimétricos y luego lo medimos con un fotómetro. De hecho, podéis empezar a ver, esta no se aprecia, pero ahora cuando lo gire veréis un poco el cambio de color. Que en amoníaco empieza amarillo y eso está bien, o sea, eso es que no tiene mucha concentración de amoníaco. Pero a medida que se va poniendo cada vez más verde es ya que tiene muchísimo amoníaco. Entonces, aquí de hecho lo podéis apreciar un poco. Esto sería que no tiene mucho. Y ahora, en nitritos se hace absolutamente lo mismo, 10 mililitros de muestra, añadimos la pastilla, machacamos y en el momento que empezamos a machacar se ponen los 10 minutos. Y aquí el cambio de color sí que es a rosita. Cuando es rosita es que hay nitritos. En cambio, si se queda de así transparente o no hay mucho cambio, eso es que hay muy poca concentración de nitritos. Pero bueno, ahora lo podéis ver en vivo y en directo, así que cualquier duda que tengáis lo podéis preguntar en el momento. Así que sí, podemos empezar un poco ya a hacer la práctica. Aviso, para lo que... Es que por una parte están las bacterias buenas, Sí, que es lo que vamos a ver ahora, si funcionan bien o no funcionan bien. Por otra parte, la microbiología es para las bacterias malas. Pero que quede claro que eso lo que medimos amoníaco y nitritos son parámetros químicos. En la microbiología sí que vamos a mirar los microorganismos patógenos, o sea, la cantidad de vibrio o de aerobios. Y se miden UFCs, ¿no? Sí, UFC por porque centímetro medimos. cuadrado. Vale, sí. En cambio del amoníaco nitritos lo medimos en miligramos por litro, en ppm. Sería eso, los compuestos nitrogenados por un sitio, la parte química, como comentabais, y luego la parte microbiológica totalmente separada. Y nada, vamos a ver la parte química, en este caso amoníaco nitritos. Tenéis todos un tubito con unas pastillas. En los que solo tienen una es ponerla y triturarla, y los que tenéis dos, pues es poner las dos también y triturarlas. Y lo que os decía Isabel, si alguno ve que su acuario, imaginaos que tenéis un acuario delante, es un ejercicio de análisis. Si alguno ve que ahora lo mediremos, su agua o su análisis da muy verde en amoníaco, estará mal. El acuario, realmente lo que más nos importa es que esos animales pueden sufrir, pueden morir incluso por una concentración de amoníaco alta porque es tóxico para ellos, como ya os he comentado, y una concentración alta de nitritos, o sea, muy rosa, lo mismo. Con lo cual, espero, seguro que algunos tenéis un acuario en mal estado, seguro, no sé por qué lo sabemos,
Pero otros tenéis unos acuarios en buen estado, entonces un poco entre todos vamos a ver un poco cómo sería estas dos opciones, ¿no? No penséis que lo que salga mal es de nuestras medusas, que no es el caso, pero bueno, está un poco para que veáis la parte mala y la parte buena. Así que adelante, si queréis. El tema es ponerlas, triturar y agitar con el palito. Tranquilos que no es tóxico, tranquilos, que no. Con una y la otra y las trituráis. Una primero y después la otra. Y a ver qué tal sale. Y ahora lo vamos a ir midiendo y que es un poco el trabajo que hacemos en el laboratorio. Diana, tienen aquí preguntas. A mí no me ha quedado claro. ¿Por qué algunas bacterias no se pueden contar directamente y otras sí? No, todas se pueden contar en lo que es la microbiología. ¿Este micro funciona? Sí. O sea, acercaros y... Pues sí. Se cuentan todas, solo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en vídeos. Perdón. No hablen todos a la vez, porque si no los de casa no se quedan. Diana, perdón. Vale, se cuenta todo. Lo que pasa es que en coliformes, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que salen, unos son coliformes totales y otro de coli. Entonces, es eso lo tener en cuenta a la hora de contar. En vídeo lo contamos todo, aunque salgan, por ejemplo, unas amarillas y otras verdes. Es la única diferencia, pero lo tenemos que contar todo. No hay una cosa que no se cuenta y otra no. Exacto. Luego sí que en función de la morfología, por ejemplo, el vibrio, cuando tú ya compras el medio de cultivo y estudias ese análisis, te dice, por ejemplo, pues que si son minúsculas, no las tienes. Entonces, eso va en función de cuando tú compras el análisis, por decirlo así, el proveedor ya te dice exactamente las que, por morfología, las que tienes que contar y las que no. Por ejemplo, el coliforme te dice las rojas son totales, las azules son las rojas y azules son totales y las azules solo son en boli. Es un poco, creo que esa es la respuesta. Vamos un poco con el proveedor o el fabricante, ¿no? Por decirlo así. Sí. Eso es. Así que mira, de ver algunos fatales. Yo tengo una pregunta. Punto de la leche, la cantidad del agua que una enfriadora a la luz. Sí, simplemente normal y correcto. Lo más, No sé. El funcionamiento de la enfriadora. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo funciona la enfriadora? Claro, no, porque como dijo, nos enseña una foto de las placas, cómo calentar, cómo era una enfriadora. La enfriadora por dentro. Sí. Es muy parecido con un serpentino. Es lo mismo, o sea, es como un intercambiador, lo que pasa es que la enfriadora lo que hace es enfriar con electricidad. Tener la misma mecánica. Sí. Lo que pasa es que lo hace con gas. Con Tiene gas. como un reservorio de gas, lo que hace es enfriar y eso enfría y cuando pasa el agua a través de ese serpentín hace intercambio de frío-calor. Lo mismo que un intercambiador, lo que pasa es que el intercambiador tú lo que tienes es un anillo de agua fría en el parque. O caliente. No es un anillo de agua fría y un anillo de agua caliente. Correcto. O sea, agua caliente, ¿no? Correcto. Es un anillo de agua fría o agua caliente, lo que pones en contacto las placas con el agua de tu acuario. Bueno, aquí el primer acuario que estaría muerto. Este 1,53 también bastante más. El máximo es 0,05, así cada 1,53. Pues nada, apaga y vámonos. Vale. ¿Queréis recoger los palitos aquí? Vale. Puedes recoger tu esto es amoníaco. Sí, amoníaco. ¿Y qué? Vale, pasa de uno, blanco, sí, pero
tú también, fatal. No, es que, perdón, es el cero de que está muy amarillo, no sube a verde. Es lo que iba a decir, digo, lo mío amarillo. Tienes cero. Para que ahora cuadremos eso. No, esos son 30 mensajes. ¿No? Hostia, está bien, 30 dólares. Ahora sí. Y no suena alarma porque fatal. Empieza con una moneda, pues primero esto y cada paso por los cosas. Este sería ideal. Este sería seguramente de acero. Cero. Súper bien. Espera que lleve el panell de dalt. Així no mola més. Que si es vol el panell de dalt, no sé. Això? Així no mola més. Sí, ¿no? Ho has ficat tu? No. No, se activa automático. Así que...